Aló, buenos días. Días. Buenos días. Listo, entonces vamos a arrancar la clase de hoy. Si quieren, mientras podemos ir evaluando si tienen algunas dudas mm, respecto a lo que hemos visto en este segundo corto. Si no, arranquemos de una vez con el siguiente modelo. Entonces, vamos eh, a ver un modelo relacionado con el aprendizaje por la práctica. Y, y aquí ya comienza un conjunto de modelos donde tratan de profundizar lo que nosotros ya habíamos visto en el modelo acá, que se refiere a que el capital, de que el stock de capital tiene una especie de rendimientos constantes a escala, pero que la inclusión del trabajo es un poco difícil dentro de todo el modelo que vimos también en el modelo de gasto público. Entonces, pero no porque crean que un aumento en el trabajo no genera mayor producto, sino porque a medida que aumenta el capital, cierta relación constante con el producto, en un momento en el que se estabiliza el, en un momento en el que se estabiliza la relación producto, las economías no paran de crecer. Y es ese hecho el que a veces es un poco difícil de explicar, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando desde el modelo inicial, desde el modelo de Solo. Eh, ¿Se acuerdan? En el modelo de Solo, nosotros sí tenemos una relación entre el capital y el trabajo que se vuelve estable, que ustedes pueden revisar aquí, teniendo en cuenta que el capital de estado estacionario era algo así como S, N más delta más G, 1 a la 1 menos alfa. Esto es una expresión constante, capital per cápita, y que el PIB per Profe, cápita... qué pena, es que yo no veo el tablero. Venga, creo que no lo compartí. Listo. ¿A ustedes le aparece en algún slide? Acá. Ay, Ya apareció. Mm, pero aparece como vacío, ¿cierto? Sí. Elimino esto. Listo. Entonces vamos otra vez. Entonces el capital, igual, no sé por qué se está como moviendo. Ya, creo que había como... A ver si cambiamos de aplicación. A ver, entonces,
Listo. Entonces, el capital de estado estacionario es igual a S sobre N más delta más G a la 1 sobre 1 menos alfa. Y el PIB de estado estacionario, entonces, no, ya la PIB es sobre N más delta más G sobre 1 sobre alfa, 1 menos alfa. Aquí venía acompañado, creo que una A, si uno pasaba a multiplicar, y aquí también una A. Cuando encontramos entonces la relación capital-producto, era la razón entre estas dos expresiones, que a una expresión de hecho bastante corta, porque aquí tendríamos el A se cancelaría con el A, esta expresión tendríamos que los denominadores que ambos están por trabajo se eliminarían y solamente nos quedaría restar las expresiones de ahí. Pero si ustedes ven, esto quedaría 1 menos alfa sobre 1 menos alfa, lo que quiere decir que esto quedaría elevado a la 1. Entonces sería igual a S sobre N más delta más G. Nada más. Este sería la relación capital-producto, una relación también estable. Entonces, uno de los puntos en los que uno puede ver si una economía se está acercando al estado estacionario de acuerdo al modelo de Solow, esto sirve para el trabajo que se encuentran haciendo, es ver qué pasa con la relación capital-producto, ver si esto está siendo muy volátil o si ya hay un punto en el que logra cierta estabilidad. Datos que nosotros estuvimos analizando para Colombia arrancaba en una expresión un poquito, una expresión en una relación algo así como 2.4, poco más grande que 2, estaba ya como cercano a 2.5, 2.4 era más o menos la relación capital-producto que hemos encontrado, un stock de capital más grande que por supuesto que el nivel de producto agregado. ¿Por qué? Por supuesto, porque digamos el denominador es un flujo, mientras que el numerador es un stock. Entonces, entre este flujo, digamos, hace que de manera natural pueda llegar a ser más grande el numerador. Si fuera otro flujo, otras variables que tienen también esa naturaleza de ser flujo, es difícil que tengan eh, un orden de magnitud. Solamente algunas cosas que, digamos, se pueden repetir mucho en el tiempo como tipo bruto, ¿no? Algún nivel de transaccionalidad, algunas variables, por ejemplo, cuánto se negocia al año los títulos en la bolsa de valores, de pronto eso puede ser flujos incluyendo todo, derivados, renta fija, renta variable, entonces ese nivel de transaccionalidad podría eventualmente eh, ser en una variable flujo y más grande que el producto, pero en general, digamos, es difícil encontrar una variable flujo más grande que el Producto Interno Bruto. Entonces, esta estabilidad entre el capital y el producto generaba los problemas que les había mencionado y es, eh, necesitamos una fuente, en todo caso, de crecimiento exógena para que el producto vaya creciendo en el largo plazo. Entonces, esto, pero este no es nuevo. Entonces, Profe, aquí una pregunta puntual. ¿Eso no quedaría elevado? ¿Sí me voy a entender? a la 1, no porque entonces aquí uno tendría Es- el capital, al ser más G, a la 1 sobre 1 menos alfa, y el producto al ser S sobre N más delta más G, a la alfa sobre 1 menos alfa. Cuando este entre este, bueno, andan, tendrían desiguales, entonces ahí se restan los exponentes.
Entonces, como tienen denominadores, digamos, bases iguales, la resta es 1 menos alfa sobre 1 menos alfa. Serían este sería con este, y entonces quedaría solamente capital sobre y, quedaría igual S sobre más delta más G. Sin ninguna elevado, es porque se restaría en unidades y se cancelaría. Entonces, hoy vamos a ver el modelo de aprendizaje por la práctica. Entonces, ¿y cuál es? Es más famoso en inglés, que es Learning by Doing. Y el espíritu de este modelo es que las acciones y cuando tenemos nuevas máquinas, cuando tenemos más capital, no solamente la firma se ve afectada, sino que hay una especie de externalidad en el entorno. Y esa externalidad en el entorno permite un aumento en la productividad. Y eso hay unos modelos que se han desarrollado y que han, digamos, tratado de mantener este espíritu, digamos, incluso unos relacionados con temas de localización, que en la medida en que hay una firma que crece en cierta zona, no solamente es bueno, digamos, por el lado de la firma, sino genera efectos en el entorno y facilita el desarrollo de nuevas firmas y nuevos productos en ese entorno. Digamos, modelos tipo hoteling, ¿no? O que tratan de ver si la ubicación de las mismas puede tener algún efecto importante sobre la productividad general del sector. Entonces, por ejemplo, está el caso para la creación, no sé, de películas en Hollywood o para temas de creación eh, de instrumentos tecnológicos, diseño de instrumentos tecnológicos y de software, no sé si Silicon Valley, por allá en California, y zonas donde antes, donde estaba lo de la industria manufacturera, también cierto impacto que tiene la creación de firmas y las inversiones sobre el entorno y en últimas sobre la productividad. Entonces, ahí lo que tratan de distinguir es el impacto que tiene la productividad, el impacto que, sobre el entorno, el capital sobre la productividad en términos generales, pero asumiendo a nivel de firma rendimientos marginales decrecientes del capital. Entonces, esa es una forma interesante de volver compatible los rendimientos marginales decrecientes a nivel de firma con los rendimientos constantes a nivel agregado. Ese es yo creo que el punto crítico de este modelo. Y es ahí sí como ver una especie de externalidad que tiene el proceso de acumulación de capital y que ese proceso permite que las firmas incluso puedan ser más productivas a medida que invierten más, pero no por el hecho de que el capital en sí mismo les vaya a permitir crear mayor producción, sino de que el entorno, en un costo de mayores inversiones, haya un mayor nivel de productividad. Entonces, y eso se trata de, digamos, si uno quisiera digamos, analizar eso con que es que han tenido tasas de inversión más altas, han logrado de cierta manera el crecimiento de la economía también. Se le da un punto crítico de que nuevamente retoma tal vez a solo un elemento inicial de que la tasa de ahorro puede ser importante, tasa de inversión para hacer que la economía creciera más,
pero que prácticamente no se puede explicar a través de un modelo con rendimientos decrecientes. Pero también es difícil a nivel de firma eh, explicar en términos generales, ¿no? Que el capital tenga decreciente, o sea, que tenga rendimientos más allá constantes o que tenga rendimientos crecientes. Y ese es el espíritu del modelo. Aquí vamos a tener una cosa que veíamos en alguno de los modelos anteriores, lo vamos a hacer de manera más explícita, y es cómo cómo la solución centralizada difiere de la solución descentralizada. Aquí como se van a dar cuenta que el nivel de capital, se van a dar cuenta que el nivel de capital tiene el efecto individual sobre la firma, pero tiene también un efecto agregado sobre el resto de las firmas. Entonces va a ser el proceso de optimización cuando se contempla solamente las decisiones individuales y se toma el capital como dado versus cuando es un agente el que promueve mayor de acumulación de capital. Y ahí es donde viene uno de los puntos más discutidos de los, por ejemplo, países que arrancan con una especie de producción centralizada, pues por supuesto tienen dificultades en el proceso de coordinación de la actividad económica. Digamos que ese sería como tal vez uno de los puntos más fuertes de una economía de mercado, y es ese proceso de coordinación que tiene, y lo que uno estudia en micro, y si los pusieron a leer en pensamiento económico, eh, digamos, los que son más defensores de la institución, digamos, del mercado, eh, tienen como un rol en ese proceso de coordinación. Sin embargo, los países también que tienen un proceso, digamos, de producción centralizada, un muy interesante es que el proceso de acumulación de capital y el crecimiento tal vez durante las primeras fases suele ser relativamente grande. Entonces, la Unión Soviética en algún momento cuando empieza a hacer inversiones importantes en capital, pues, sobre todo en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, de manera centralizada se ve unas inversiones muy grandes y un crecimiento importante. Ya después es que viene como esa ralentización y todas las hipótesis de por qué se ralentiza el crecimiento, pero como que esas decisiones centralizadas pueden llevar el stock de capital incluso más allá de lo que haría una economía de mercado. Esa es como una de las principales conclusiones que se tienen en este modelo. Entonces, pero esa conclusión se da sobre todo teniendo en cuenta y metiéndole como una especie de efecto de la externalidad que tendría el modelo. Entonces, si quieren, sin más preámbulos, entonces ya arranquemos a desarrollar el modelo, pero es el contexto que es importante. Entonces, si uno piensa un modelo de esta naturaleza, como algunos que hemos visto, es justificando el tema de que la tasa de inversión es crítica. Ya así tenga algunos rendimientos decrecientes, el hecho de que las personas tengan más instrumentos para trabajar, tengan una mayor relación capital-trabajo, permite, permite eh, que en definitiva pueda haber como una especie de mejoras generales en las condiciones de vida. Y esa ha sido, digamos, y ahí como saliendo como uno de los, con respecto a esta visión,
yo creo que hay cierto consenso. eh, yo creo que en términos generales de la importancia, digamos, de los instrumentos de trabajo, pero bueno, si quieren ese puede ser parte de otro debate, pero sí digamos, por ejemplo, muchos de los que economistas colombianos, digamos, historiadores que dicen de por qué el país de pronto no creció tanto, incluso no importa, digamos, la orientación económica tal vez de unos pueden ser a través del proceso de acumulación de capital, otros a través de un tercer factor, que es el caso de la tierra. Y es una distribución inequitativa de la tierra históricamente, entonces ha generado problemas porque las familias tenido menos instrumentos para producir y eso ha generado dificultades en la calidad de vida, sobre todo el sector rural, y que eso es un tema crítico de por qué el país de pronto no creció más de lo que debiera crecer. Y entonces una hipótesis que siempre está como en el imaginario tal vez colectivo de los economistas colombianos, sobre otros dirán que de pronto no fue eso, de pronto es un tema de que las tasas de ahorro no son tan altas como debieran ser. Entonces, si arrancamos igual eh, que Corea después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra de Corea, tenemos un PIB per cápita, de hecho, muchas veces más alto que el de Corea. Arrancó muy bajito, si no estoy mal, ustedes verificarán las cifras, pero era algo así como 600, $700, eso es lo que tiene en este momento, ni siquiera, pero parecido a lo que tal vez tiene el Congo, tal vez tiene Djibouti o Malawi. Así arranca Corea del Sur y termina en ese momento siendo uno de los países más ricos. Otros economistas dirán, lo que pasa es que es el tema de la tasa de ahorro, una tasa de ahorro mucho más grande, mucho más robusta, eh, que vino acompañada de unas reformas educativas y como le estoy, y otros dirán que fue la tasa de cambio real competitiva, mm, pero el hecho es que esa dotación, digamos, de recursos por persona, nadie, digamos, todas las hipótesis de fondo en cierta medida tratan de incorporar ese como tema. De ahí yo creo que también lo importante del libro de Acemoglu y Robin Wilson de, de ver esas cosas como consecuencias de unas condiciones iniciales, no como, no como la causa, sino como el resultado de. Entonces, por eso, digamos, es interesante también analizar esas otras hipótesis, porque dicen, mire, esto no es exactamente lo que causa que el país crezca más. Hay otras razones que permiten que hayan condiciones para que esto se dé. Entonces vamos con el modelo de aprendizaje por la práctica. Entonces, ¿cuáles, cómo traducimos en ecuación lo que estamos diciendo? Pues vamos a decir al final que el producto va a ser una especie de suma de las inversiones que se tienen en todo el país. Va a ser muy parecido a la definición de capital. Eh, creo, si no estoy mal, creo que Sally Martin lo mencionaba, que era como una especie de integral hasta hoy. Entonces decía, mire, estamos en el periodo T, entonces una integral hasta hoy de las inversiones que hemos tenido, y esto lo vamos a llamar KT, y va a ser esta una K distinta. Mm, pero miren que entonces el nivel de tecnología va a depender de cómo haya sido todas las inversiones pasadas. Eso es lo que ha generado esa transformación del entorno. ¿Y por qué Learning by Doing? Porque
en la medida en la que las firmas van operando y van generando utilidades y se van capitalizando, van reflejando un mayor stock de capital. Y entonces ese mayor stock de capital no solamente es un indicador de que ahora las firmas tienen mayor capacidad de producción, sino que a medida en que las firmas van operando, van ajustando sus procesos y van siendo en cierta medida un poco más productivas. Entonces, y el efecto de los entornos que nosotros ya habíamos visto. Entonces vamos a meter esto dentro de la ecuación general y es que el producto es igual la que nosotros siempre habíamos trabajado. Y posteriormente, lo que vamos a hacer es a reemplazar a AT. ¿Pero con qué reemplazamos a AT? Pues con KT. Entonces el producto, este T, el producto va a ser igual, ahora sí, a K a la alfa. Entonces tengo es una duda central de cómo hacer distintas estas Ks. Entonces viene siendo de esta manera cómo quedaría en principio la función de producción. Y esta es la parte más difícil del modelo. Y este es el stock de capital agregado. Que define la suma de los niveles de capital que tienen las firmas en un momento dado. Eso que, y este es el nivel, digamos, de tecnología, de productividad laboral, ese aumento, ese cambio técnico, que depende del capital, pero no es el capital en sí, no es el capital en sí mismo, o sea, es una función de capital que uno luego puede reemplazar, pero tiene una diferencia a partir del proceso de maximización de las firmas. Y es que a nivel individual, las firmas cuentan con esta variable como una variable dada, no como una variable que puedan manejar. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora sí a nivel individual, digamos en el nivel de producto individual, tiene el capital de una firma, si quieres lo hacemos con I a la alfa, KT está acá, por lo que sea el nivel de trabajo de esa firma a la 1 menos alfa. Entonces uno tiene una función de producción individual donde se tiene el trabajo y el capital, se determina el trabajo y el capital, pero donde el nivel de productividad es una variable observada, no es una variable que se pueda manejar. Entonces, al final va a ser el proceso de maximización un proceso distinto, donde uno no puede agregar, al menos de manera inicial, estos dos capitales. El capital que surge del proceso natural, digamos, de acumulación de capital, las máquinas que se utilizan para producir bienes y servicios. Y por el otro lado, el capital, eh, que es la aproximación del nivel de tecnología, del nivel de productividad laboral que tienen las empresas, que ese nivel de tecnología, ese nivel de productividad laboral, se da a partir de el efecto que ha tenido los procesos de acumulaciones de capital previos sobre el entorno y sobre esa productividad. Entonces, ¿eso qué hace? Que para una firma, ¿qué tan productivas son? Es esta variable, es una variable
que se da como dada. O sea, no tienen en cuenta que si todas las firmas de manera coordinada tuvieran un mayor proceso de acumulación de capital, eso generaría un efecto importante sobre el entorno y ese efecto sobre el entorno haría que fueran más productivos y que los rendimientos que en un principio parecieran decrecientes a escala del capital se volvieran rendimientos constantes. Ese es digamos, el punto más difícil del asunto. Si quieren, tienen alguna duda, si no les quedó claro, porque después de ahí ya el modelo es relativamente sencillo. Ah, Pero sí, señor. pues no sé, profe, ¿podría volver a repetir eso? O sea, tenemos pues, bueno, el nivel de tecnología entonces es una variable observada y en ese sentido, en el proceso de optimización, o sea, ¿podría repetir todo eso? Listo, señor. Entonces, el nivel de tecnología de las firmas para las firmas es una variable observada. ¿Qué quiere decir? O sea, ellos cuentan con que existe ese nivel de tecnología, ese nivel de productividad laboral. Entonces, no tienen en cuenta dentro de su proceso de toma de decisiones, por ejemplo, de las inversiones, el hecho de que si todas las firmas aumentaran su nivel de inversión, eso aumentaría el stock de capital y ese aumento del stock de capital generaría una mayor productividad laboral por el efecto de learning by doing, que es como la hipótesis de este modelo. Eso ellos no lo tienen presente. Entonces, por eso en el proceso de maximización, este K es una variable observada. Dicho de otro modo, también en un mundo en el que hay muchas firmas, el aumento del capital por parte de una de ellas, pues no genera mayor impacto en el capital agregado. Y es el capital agregado el que en este modelo determina el nivel de productividad laboral y el nivel de cambio técnico. Entonces, así lo lean de alguna de las dos maneras, lo que está pasando en este modelo es que el cambio, o sea, las mayores inversiones que genera la firma, no cambia las consideraciones de la firma en su ejercicio de optimización por variaciones en el capital agregado que eventualmente le vayan a pegar a la productividad laboral. Entonces, y por eso esta parte es la que es tal vez la más dura y es la que define el core de este modelo. Entonces, si a uno le dicen que es distinto al modelo acá, se parecen, pero conceptualmente son muy distintos. En el modelo acá, uno lo que dice es, oiga, el capital puede ser físico, vamos a mezclar entre la variable K, capital físico y capital humano, o vamos a generar una especie de rendimientos constantes, donde toda la producción depende del nivel de capital. Y bajo esa relación, podemos decir que todos los aumentos en el capital generan mayores aumentos en el producto. Y esa es, digamos, la relación esencial. Acá no, acá lo que estamos diciendo es, vamos a tratar de endogenizar el A. Vamos a tratar de volverlo, vamos a tratar de volverlo una variable, una variable endógena, pero que sea una de las mismas, uno de los factores de producción que están dentro del modelo, que es el capital. Entonces vamos a decir que ese nivel de productividad laboral depende del stock de capital agregado, lo cual hace que las firmas, cuando toman la decisión de inversión, no tengan en cuenta el efecto que tiene su decisión de inversión sobre el nivel de capital agregado, sino solamente sobre, digamos, su negocio en particular.
Entonces, les voy a poner un ejemplo concreto. Entonces, imagínense, mm, sí, las empresas de Silicon Valley. Entonces, eh, a medida que se van haciendo más grandes, esas inversiones tienen unos efectos sobre el entorno. Esas inversiones pueden generar aumentos en la productividad, pero lo que está pensando en cierta medida, digamos, los que manejan el negocio, es simplemente cuánto de esas inversiones, cuál es el rendimiento que yo obtengo de esas inversiones y no considero dentro de mi función, digamos, de generación de valor que justamente esas inversiones de manera individual pueden aumentar el stock de capital agregado y podría ser que fueran más rentables justamente ese nivel de inversión. Entonces ahí lo que uno dice es que podría haber una asignación subóptima de la inversión, porque no se está teniendo en cuenta la externalidad positiva que genera dichos mayores niveles de inversión. Pregunta sobre esta parte. Yo sí, este, entonces, por eso es que hay rendimientos marginales decrecientes, porque a nivel de firma, el nivel de productividad, bueno, el nivel de K diferente al capital está acomodado, mientras que a nivel agregado sí es una variable que podamos llegar a cambiar. Exactamente, uno diría, a nivel de firma hay rendimientos marginales decrecientes, a nivel agregado no. Pero como el proceso de optimización, si uno lo empieza a hacer a través de las firmas van a trabajar con rendimientos marginales decrecientes. Entonces, el efecto que tiene la mayor acumulación de capital se va a hacer con un nivel de capital dado. Pero cuando todas las firmas definen cuál es ese nivel de inversión, eso va a aumentar los ritmos de inversión, va a aumentar el ritmo del capital y el nivel de capital, y ese mayor nivel de capital genera una mayor productividad. Y, es la parte, y eso es lo interesante del tema. O sea, aquí claramente este modelo lo que le está sugiriendo a usted, a usted no, sino a uno es, mm, mire cómo genera incentivos a la acumulación de capital. Vea cómo hay más firmas, cómo las firmas trabajan más y cómo acumulan capital, más allá de lo que sería en principio rentables para ellas, porque ese proceso de acumulación de capital va a generar una mayor productividad. ¿Qué otra pregunta tienen hasta este momento? Listo, entonces, Profe, qué pena. señor. Ahí se puede hablar entonces de externalidades agregadas, o sea, ya que como pues Esa es una... las decisiones de la firma, cuando por ejemplo en un sector tiene, como se dice, pues aumentos en la productividad y pues externalidades agregadas también es que pues aumenta la inversión, la investigación, entre otras cosas. Exactamente, esa es una muy buena definición, eso es una externalidad. Uno sabe cuál es el impacto que tiene sobre el, el negocio, pero no sobre el resto. Entonces, imaginémonos los que las, digamos, una universidad privada, puede ser sin ánimo de lucro, pero de hecho puede que esa sea la razón por la que son sin ánimo de lucro y por la que se capitalizan eh, las utilidades que se lleguen a tener. Pero imaginémonos, no, de hecho, imaginémonos en el país, creo en el país que no estoy del todo seguro, porque creo que la regulación no lo, pero uno en otro país, una universidad con ánimo de lucro. En el caso de una universidad con ánimo de lucro, tiene entonces
caso de negocio montado, claro, cuáles deben ser las inversiones que se deben requerir, cómo es todo el proceso. Pero hay un efecto externo importante que tiene que haya más personas educadas, que la universidad, en este caso, digamos, no claramente lo internaliza, porque eso está por fuera de su proceso, digamos, de generación de valor. No se internaliza, no se internaliza justamente el efecto que tiene sobre los demás en el caso del negocio. Por eso dice que pues, los que montaron las universidades privadas sin ánimo de lucro y que pensaron esquemas autosostenibles, pues estaban pensando era más en cómo mejorar la sociedad que prácticamente en cómo generar valor y capturar esa parte del valor generado. Pero sí, es un efecto de esa naturaleza. Es un efecto que genera un impacto positivo, el hecho de crear, digamos, no sé, tejido empresarial, crear más empresas que produzcan, hacen que las personas trabajen más, y que generen otro tipo de conocimientos, que ese mayor tiempo trabajado y esos mayores conocimientos van aumentando a medida que el stock de capital, que las inversiones van aumentando y tiene un efecto agregado importante. Unos dicen que puede ser porque a medida en que las personas trabajan, de hecho con cierto nivel de capital humano mínimo, aumenta la curva de productividad. Eso tiene, y de hecho los modelos, no sé, ustedes ya los debieron haber visto, o de pronto lo estamos ver como de cómo se determina, cuál es como una estimación del salario de las personas. La educación es una parte inicial, pero lo más importante dentro de esa función, después de tener cierto nivel de educación, son los años de experiencia, que es esa curva famosa de determinación de salarios, donde son los años de experiencia lo que determina el salario. Y si uno tiene alguna aproximación de que justamente el salario puede ser, o debe tener, digamos, no es exactamente la productividad marginal del trabajo, pero que debe tener alguna relación con dicha productividad marginal, uno diría que si hay un proceso, digamos, de fortalecimiento del capital humano a través de la experiencia laboral. Y entonces aquí las mayores inversiones y tener más empresas generan esa externalidad. Luego, digamos que aquí la discusión está no en la estabilidad de la relación entre el capital y el trabajo, sino cómo se materializan esos efectos externos. O sea, ¿qué es lo que hace que ese proceso de acumulación de capital o que nosotros podamos usar ese stock de capital como proxy de el nivel de productividad laboral? ¿Cuáles son esos mecanismos de transmisión por los cuales uno puede asumir esa relación? Y este tipo de modelos, por ejemplo, son en los que se amparan sobre todo aquellos que consideran que los aranceles pueden destruir mucho el aparato productivo y que genera efectos negativos sobre la productividad. También digamos, hay unos que dicen que los países desarrollados siempre en algún momento tuvieron elementos fuertes de protección comercial. Yo tengo una duda. ¿Cómo Sí. se materializa esa externalidad si las máquinas son bienes privados? O sea, para que fuera una externalidad, ese uso de las máquinas no debería ser un bien público. Es que justamente a eso me refiero con el mecanismo de transmisión, porque no es que el capital, no es que ese stock de capital sea actividad laboral, o sea, no que sea SA, sino que ese stock de capital se vuelve una proxy de la productividad laboral. Pero entonces la pregunta esencial es esa, es, bueno, ¿y entonces un mecanismo de transmisión es
a medida que las firmas tienen más capital, deben crear nuevos métodos de producción. Y esos nuevos métodos de producción que van creando, las personas las van aprendiendo y a través del proceso de movilidad laboral, o sea, movilidad de se va generando ese proceso de irrigación de conocimiento. Pero ¿cuál es la causa inicial? Que existe un mayor stock de capital. Pero ese punto que usted menciona es el que es crítico, es cómo ese mayor stock de capital, que es esa proxy de esa productividad laboral, de ese ADC, es lo que, a través de qué canales es que está impactando el uno al otro y por qué puede ser utilizada como proxy. Porque en efecto es capital privado, pero ahí no sé, ahí lo que está mostrando es el stock de capital agregado, que es el reflejo de que o hay nuevamente un tejido empresarial más profundo, hay empresas más grandes y esas empresas más grandes hacen que las personas tengan que lidiar, digamos, con retos de producción distintos y lo que termina haciendo es generando una mayor productividad que eso reflejado en firmas, sino se ve reflejado a nivel agregado. Y no está a nivel de tan fácil de explicar. Es súper interesante, de hecho, esta hipótesis. Porque si a uno le podrían decir, no, pero es relativamente claro. Si uno tiene una empresa de 100 personas versus una fábrica que tiene entre 50 y 100 personas versus una fábrica que tiene una escala de producción 100 veces más alta, pues a uno lo que le dirían ahí es, tengo una fábrica inicial de 100 personas y otra empresa que va a tener una escala de producción 100 veces más alta, de pronto no necesita las 10.000 personas. De pronto tampoco necesita 100 veces más inversiones en capital. Probablemente hay una forma, digamos, en el esquema entre el proceso de división del trabajo y la compra de máquinas más sofisticadas y más productivas, que uno podría tener un mayor nivel de producción. Pero ese no es el caso de este modelo. Porque mire que en ese caso, usted lo que estaría diciendo es que por la escala, usted está logrando mayor productividad, pero lo está logrando al nivel de la firma. Y es en la firma en la que se refleja ese nivel de productividad. Acá no es así. Acá la mayor acumulación de capital genera un efecto, pero en términos generales, sobre el resto de firmas. O sea, sobre el nivel agregado de productividad, no sobre la productividad de la firma en sí. Por eso es que ese, digamos, nivel de productividad para la firma se toma como dado. Y ahí es donde vamos con esta función de producción, que es bien, bien interesante, es un modelo súper llamativo. Entonces, ¿cuál? Sí, señor. Fred, sí, Fred, Sí. pregunte que esto, el resto ustedes ya lo saben desarrollar. Igual nos Ok. vamos. Ok, bueno, mi pregunta es respecto a eso mismo de mi compañero, pero, o sea, que si podría llegar a tener un parecido con las externalidades marshallianas, o sea, la de localización, la de mercado laboral especializado y proveedores especializados, creo. Claro, Desbordamiento del conocimiento también. esas serían una de las hipótesis del por qué sería la función de producción de esa naturaleza, una externalidad sobre el resto de las firmas, y eso en alguna medida está impregnado en los que hacen diseño de política productiva. Le dicen a uno, oiga, toca crear clústeres productivos. Entonces, ¿eso qué son? Son zonas de aglomeración donde las unidades de capital, donde las firmas se juntan
porque eso le genera muchas facilidades. Se puede compartir conocimiento, puede haber mayor movilidad laboral, más fácil encontrar quién hace ciertas cosas. Es que esos clústeres productivos, el hecho de que la gente esté reunida en un mismo sitio genera ese impacto positivo. Digamos, ustedes, ahorita y eso que con todo y que con Internet, digamos que ha disminuido, puede que ese ha sido un efecto positivo del Internet, y es que haya disminuido un poco el requerimiento de la presencia física para generar esos efectos externos positivos. Pero, por ejemplo, ustedes trataron de una empresa, ustedes tienen una idea de emprendimiento, no sé, no se había creado Tapsi, y dicen, oiga, vamos a tratar de sacar esta aplicación. Hace unos años, digamos, ahorita ya uno encuentra en el país pues muchas más personas que pueden ser capaces de desarrollar una aplicación con esa complejidad. Pero en un momento, digamos, en el momento en el que sale Tapsi o unos años antes, era complejo encontrar varias personas que tuvieran la capacidad de desarrollar una aplicación con ese, sobre todo porque el desarrollo, digamos, el código, en su momento, digamos, ahorita el código en cierta medida es un poquito más fácil, pero bueno, no distraigámonos con eso, sino en ese momento el desarrollo del código, habían partes, digamos, donde son problemas muy específicos que tienen una dificultad, digamos, grande en resolver, pero que después de que uno pase digamos, esas líneas, prácticamente el resto del código no es tan complejo. Eso, digamos, no sé, en Silicon Valley solía, o no sé si todavía, pero ser como un tema usual, pero donde se salía y como habían tantas personas desarrollando aplicaciones, ya habían enfrentado problemas similares y fácilmente uno podía encontrar a alguien que supiera desarrollar esa parte del código, digamos, relativamente fácil, le cobrara por hacer eso y siguiera adelante. Pero eso solo se logra porque había una mayor escala, más gente dedicada al desarrollo de aplicaciones. Acá de pronto eso era un proceso un poco más difícil, encontrar la persona que supiera hacer el desarrollo de esa parte del código, y cosas por el estilo. Entonces, y por eso uno le dicen, oiga, debe pensar cómo genera esos efectos de aglomeración, cómo puede atraer ese también, digamos, los que están y que en el proceso, que creen que el modelo, digamos, de desarrollo viene por el lado de la inversión extranjera. Que dicen, oiga, si yo traigo inversión extranjera, no es solamente el efecto que tiene sobre la acumulación de capital, sino es todo el conocimiento que se trae, todos los efectos adicionales que, que se pueden analizar detrás de esa inversión extranjera. Hay un libro que ese no sé qué tan, creo que era del 2008, 2009, que sacan unos profesores de la universidad que reconocen esa hipótesis, o sea, digamos, reconocen esa hipótesis, dicen, oiga, esa es una hipótesis muy interesante, miremos cómo es en general la estructura de la inversión extranjera en el país. Si esa inversión extranjera en efecto tiene esos efectos sobre el conocimiento o si de pronto no tanto. O si lo que toca hacer es que haya un cambio en la vocación, digamos, de las actividades productivas en las que van dirigidas esa inversión extranjera. Entonces, digamos, y hacen como un análisis de eso, ustedes lo pueden leer y pueden revisar como las conclusiones, pero es muy interesante esas aproximaciones, que es un hecho de que es importante crear empresa y tener empresas. Y de ahí que los que dicen que pues, la apertura no fue tan buena porque destruía una parte del aparato productivo que se volvía más barato importar y por lo tanto destruían las empresas que estaban dedicadas
a esos sectores. Otros tienen otra historia y es que, pues por el contrario, eso lo que permite es una presión competitiva adicional y obliga a las firmas a aumentar su productividad, a bajar los precios y que el beneficiado es el consumidor. Pero ahí eso es otro debate que pues ustedes revisarán por su cuenta. Entonces, Profe, sigamos. una última pregunta. Sí, señor. En este modelo nos podría decir entonces que sería mejor que las empresas estuvieran concentradas, es decir, que funcionara, por ejemplo, como un mercado, como un oligopolio. No habla usted dice es porque si hay un oligopolio, podrían reconocer el efecto que tiene la acumulación de capital sobre el capital agregado, sí, como por Sí, esa vía. profe. Sí, no, porque en este modelo la determinación de precios y la determinación de los rendimientos de la firma se da en un marco de competencia perfecta. Entonces, más que funcione como un oligopolio, es que haya algo que permita que el nivel de inversión vaya más allá de lo que haría la firma en un proceso de optimización. Porque el oligopolio entonces también cambiaría muchas cosas, cambiaría la determinación de precios, cambiaría como el ejercicio de optimización probablemente no sería el mismo, habría mayores afectaciones. Entonces ahí el efecto final tocaría analizarlo con detalle. Digamos que no sugeriría exactamente que fuera mejor pocas firmas, sí que hay algún afectación externa que genere que ese nivel de capital óptimo sea mayor a lo que se haría en un escenario descentralizado. Entonces, vamos a trabajar en términos per cápita. Entonces, esto en términos per cápita sería igual a KI a la alfa. Entonces, miren que sería L. Miren que el K no cambia. Sería ese mismo K a la 1 menos alfa. Y podríamos tener el nivel de PIB per cápita agregado, que sería K a la alfa por K a la 1 menos alfa. Entonces, en este punto, ¿cuáles son las condiciones de optimización de las firmas? ¿Cómo maximizarían beneficio a las empresas? Entonces sería al final que lo que nosotros ya hemos visto, que la productividad marginal del capital es igual a R más delta. Pero aquí es donde viene el punto interesante. Y es que, ¿qué es la productividad marginal de capital en el caso, digamos, de todas las firmas haciendo ese ejercicio de optimización? Entonces, nosotros siempre recuerden, habíamos tenido que F' de K era igual a R más delta. Nosotros siempre lo habíamos visto en realidad en ese ejercicio que R igual a F' de K menos delta, que era cuando hacíamos el proceso de sustitución a nivel de los hogares. Pero miren que acá, cuando sacamos la productividad marginal del capital, que eso sería R más delta, al sacar la derivada, derivamos solamente lo que manipulan las firmas. Eso era dentro. Todo lo que les acabo de mencionar es para que esta derivada no incorpore este elemento. Eso era todo. Que es, digamos, el tema raro, pero era el objetivo de toda la explicación es para que esta derivada se haga de esta manera y no se derive el otro componente de la ecuación. Y pues tenemos también, por otro lado, ya la tasa de crecimiento del consumo, que es igual
Ese sí no tenemos que volverlo a calcular de nuevo, que es el de la solución de Ramsey normal. Entonces, ese es la estructura general del modelo. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría reemplazar el R acá. Entonces, aquí bajaríamos y nos quedaría que R es igual a alfa, K a la alfa menos 1 por K. Así me- menos delta. Y entonces ya reemplazándolo en esta expresión de acá, entonces nos quedaría que ese punto sobre C es igual a 1 sobre teta. R, ya vimos que R era E, entonces alfa K a la alfa menos 1 por K, 1 menos alfa menos delta. Y ahora sí, después de deriva a menos rho, perdón, sí, aquí está al reemplazar menos rho menos delta. Menos rho, que es esto de acá, menos delta. Y miren una cosa, ya después de haber hecho la derivada, después de haber encontrado cada firma en su proceso de optimización, la tasa de crecimiento del consumo, el efecto adicional, ahora sí podemos computar ambas expresiones. Ahora sí vamos a computar ambos capitales agregados, pero recuerden que el de la izquierda es esto es capital per cápita y esto es capital agregado. Entonces aquí vamos a hacer el anexo, que sería K a la alfa menos 1 por K a la 1 menos alfa. Esto en realidad es como si fuera capital sobre L a la alfa menos 1, esto K a la 1 menos alfa. Esto es como si le cambiáramos el orden, quedaría L por K a la 1 menos alfa por K 1 menos alfa. Finalmente, este se iría con este y nos quedaría L a la 1 menos alfa, ¿cierto? Esa sería la expresión. Entonces, para decir que cuando computamos estos dos capitales, nos quedaría C punto sobre C igual a 1 sobre teta alfa y lo que teníamos acá, L a la 1 menos alfa. Computando esas dos expresiones, L a la 1 menos alfa menos rho menos delta. Profe, qué pena, ¿me podría dejar ver cómo fue que llegamos a L? Claro, si quieren vean este acá. ¿Alguna duda hasta acá? Estamos nombrando toda esa expresión L, ¿cierto, profe? ¿Estamos qué? Nombrando a toda esa expresión como L a la 1 menos alfa. Sí, señor. Ok, gracias. El que es la que sacamos ahí de hacer el proceso, digamos, reduciendo y cancelando las Ks. Profe, yo tengo una duda puntual. Lo que pasa es que usted define inicialmente ese stock de capital a partir de una integral, digamos el stock de capital agregado, SAT. Usted lo define como, si no estoy mal, es la inversión que va de menos infinito hasta un T, inversión que depende de la tasa de ahorro, y pues la integral respecto a la tasa de ahorro. Yo no entiendo cómo estaba implementando esa integral en este proceso.
La forma como la... Ah, está en el otro, ¿no? Estaba por acá. Ah, no, está aquí. A ver. Esta. Eh, definiéndolo, que de pronto aquí falta incorporar o sea, que no sería la inversión bruta, sino la inversión neta, incluyendo el efecto de la depreciación. Esta, esta expresión, esta expresión de acá, como la suma de todas las inversiones, es como una forma simplificada de hablar del stock de capital y escoger en el pasado todas las inversiones que han habido. Me imagino que esta definición de inversión ya es una expresión de inversión neta, que es reduciendo la depreciación que se tiene periodo a periodo. Pero miren que en últimas, o sea, así como la suma de todas las inversiones en los periodos pasados hasta hoy, esa es la forma de hecho como se define el stock de capital y escoger, coja periodo a periodo todas las inversiones netas y súmelas. Y ese es el stock de capital. Puta, y se pueden cancelar. Profe, perdón, es que, o sea, me acaba de confundir. O sea, podría volver un momento a la ecuación inicial, o sea, de la Ay, que partimos, en la que estamos diciendo que y es igual a k a la alfa por la acá. otra k multiplicada, exacto, a esa ecuación. Tengo una pregunta, es, ahora, o sea, la k a la alfa que está por fuera, ¿cierto? Esa k se interpreta como el stock de capital agregado, ¿cierto? Ese acá, la alfa, se interpreta como stock de capital agregado. El de la arriba sí, este sí. Stock de Listo. capital. Acá Y, también. y la segunda k, la otra k, la que está con la L, ¿esa cómo se interpreta? Ese también es stock de capital agregado. Ah, ok. Es que ¿Por yo no qué? sé. Porque es esta. Es esta acá. Entonces es stock de capital agregado. ¿Qué es lo difícil del modelo? Que era lo que les decía. Está aquí, este paso. Este paso es el que es complejo. Porque cuando derivamos respecto al capital, dejamos intacto esta expresión. Es la... Miren que si nosotros no dejáramos, o sea, si nosotros pudimos haber creado un modelo en el que no se deja intacta esta expresión y se parecería mucho a la K. Es acá donde se hace la derivada, pero la derivada, a pesar de que respecto al capital, como es a nivel, digamos, de las firmas, aunque a nivel general de las firmas, pues se hace la derivada solamente respecto al capital que manipula la firma, no respecto al efecto externo que genera esa acumulación de capital. ¿Alguna duda adicional? Profe, yo tengo otra duda. Si estábamos haciendo el ejercicio de masión para una sola firma, ¿por qué pasamos a el agregado? Porque en estos modelos recuerden que nosotros tenemos muchas firmas idénticas. Entonces, otra forma de hacerlo es coger esta expresión, derivar y sumar el efecto de todas esas firmas idénticas y llegamos al mismo resultado. Pero eso Listo. es Gracias. uh-huh. ¿Qué otra duda tienen? Entonces tenemos por un lado el resultado centralizado, perdón, el resultado descentralizado, que es esta expresión de acá. Esto es a lo que crecería la tasa, a lo que crecería el consumo en el largo plazo. Sería un crecimiento constante y que dependería también de la población económicamente activa.
¿Por qué depende de la población económicamente activa? Porque lo que genera la mayor productividad es el capital agregado. Si fuera el capital per cápita, no dependería del nivel de, dependería probablemente del nivel de la población. Y eso es lo que también era una de las hipótesis que en algún momento nosotros habíamos analizado, y es si los países que han crecido mucho han sido países con bastante gente. Profesor, una duda. Sí, señor. Aquí se asume entonces pleno empleo. Se asume pleno empleo, pero no es, o sea, no es, por ejemplo, si tenemos una tasa de desempleo constante, así sea alta, lo que tocaría trabajar entonces con la población ocupada. Y la población ocupada tendría su propia dinámica. Listo. Entonces, ¿Podría repetir otra vez por qué la población económicamente activa y no la población total? ¿Qué pena? porque esta es la población económicamente activa es la que está en la función de producción, que son justamente los que están en el proceso productivo. Ahora, nosotros lo que hacemos en los modelos usualmente es asumir que la población económicamente activa tiene un comportamiento parecido al de la población total en cuanto a su tasa de crecimiento y todo lo demás. Entonces, que era lo que nosotros hacíamos en Solo, que en Solo decíamos, esta es la población económicamente activa, todo lo demás, y eso asumiendo que pero en últimas uno en un modelo podía utilizar la tasa de crecimiento de población, asumiendo que tenían un comportamiento parecido. Que es uno de los retos del modelo, si en verdad esas dos variables se comportan igual. Lo más probable es que no, porque la tasa global de participación en los últimos 30 años ha venido aumentando. Las pirámides poblacionales han cambiado, cada vez hay menos niños, cada vez más jóvenes, entonces eso hace que haya una mayor tasa global de participación. Pero en efecto práctico es la población económicamente activa, no, perdón, es la población económicamente activa asumiendo pleno empleo. Si no asumiéramos pleno empleo, sería la población ocupada. Y en la práctica a veces se utiliza la población total porque, digamos, no nos afecta sustancialmente asumir la una a la otra si se tienen comportamientos parecidos. Profesor, Sí, señor. pero aquí habría un problema, ¿no? Porque si no asumiéramos pleno empleo, no podríamos asumir los rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Y no, o sea, ninguna parte del modelo se explica el desempleo. Bueno, de hecho es un gran problema de los modelos no clásicos, inclusive heterodoxos, que no llegan a explicar el desempleo de los factores, ¿no? Claro, no, pero son dos cosas distintas. Una cosa es que yo no puedo explicar el desempleo a través del modelo. Ese es un tema que claro, el modelo no está excepto el que nosotros, cuando asumimos en el de Harrod-Domar, que ahí sí podríamos explicar el desempleo y es a través de la función de producción, que sería con un mínimo, y que era lo interesante del modelo, aparte de las trampas de pobreza que uno podía empleo. Pero acá una cosa es que uno no pueda explicar el desempleo y otra cosa es que uno no pueda hacerle una modificación al modelo y no asumir pleno empleo. Pero ¿qué es lo que tendría que hacer? Que coger un componente del desempleo. Entonces decir, oiga, ¿saben qué? Vamos a asumir una tasa de desempleo del componente 10% siempre. Pase lo que pase. 10% de tasa de desempleo. Si uno asume una tasa de desempleo constante, que no tenga variaciones exógenas, el modelo no se ve afectado. Sería trabajar con un 10% menos de personas
como no tendría variaciones, no tendría nada, entonces no pasaría nada. Los economistas que, digamos, digamos, confían en estos modelos, lo que le dirían a ustedes, puede que el desempleo sea un tema de fluctuaciones de corto plazo. Entonces, claro, si la economía tiene un choque negativo, decrece, aumenta el desempleo y a medida que crece, pues entonces va reduciendo el desempleo. Dicen, pero bueno, en últimas, nosotros con estos modelos no estamos trabajando los temas de corto plazo, sino temas de mediano plazo. Entonces el desempleo ahí deja de ser como una variable relevante. Entonces ahí usted podría asumir una tasa de desempleo, una tasa de desempleo alta si quiere, pero eso no las conclusiones centrales del modelo, porque uno lo que haría sería crear una variable instrumental que se llame como población económicamente activa y volver ese L a un porcentaje de esa variable instrumental que se crea y que sea un porcentaje fijo. Entonces, que esa historia es distinta a lo que usted nos está mencionando, que ese sí es un punto muy relevante y es aquí yo no puedo explicar el desempleo. O sea, usted lo podría asumir modelo las conclusiones probablemente no se le afectarían mucho por haber hecho incorporado esa variable, pero en todo caso no es como el consumo, como la producción, como las variables que está desarrollando el modelo y es aquí no podría explicar de manera endógena por qué hay desempleo. Entonces, que son esas dos cosas distintas, pero que son importantes en el caso de este modelo. Profe, perdón, es que, o sea, no me queda claro cuando usted llega y deriva, o sea, usted dice, bueno, listo, f' de k y solo deriva un pedazo y deja la otra k quieta. O sea, trato de entenderlo, pero, o sea, no lo veo porque yo diría que f de k, pues son las dos k juntas, pero no es así. O sea, La firma podría no, volver a repetir eso, qué pena. es que la firma no manipula esta acá, es la K agregada. Entonces la firma cuando optimiza solo manipula esta K. Uno cuando deriva está moviendo la variable, digamos, está optimizando respecto a la variable que puede manejar, que puede optimizar. Entonces, la firma sí puede decidir su nivel de capital individual, pero la firma de manera individual no puede definir el nivel de capital agregado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando todas las firmas, que ya es después de optimizar, todas las firmas definen su nivel de capital individual, el efecto agregado de todas las decisiones individuales va a ser este nivel de K. Y por eso es que posteriormente sí se puede computar. Ok, profe, gracias. Listo. Aquí una duda. Es que yo estoy entendiendo que ese efecto agregado de esa K grande lo puede ver como la suma de esos capitales pequeños de cada firma, ¿cierto? Sí, señor. Digamos que es como más conceptualmente, o sea, la razón por la que usted definió la primera integral de que ese capital agregado es la suma de esas inversiones es más como para dar una noción conceptual, ¿cierto? Pero digamos a nivel práctico no lo estamos usando aquí per se, ¿cierto? ¿O me equivoco? No entendí la pregunta, sí, Ah, de pronto la pregunta. al final nosotros, bueno, perdón, más bien, al principio nosotros definimos una integral, más bien el capital agregado a través de una suma de inversiones intertemporales, unas inversiones netas intertemporales. Yo estoy entendiendo, no sé si de pronto no estoy entendiendo bien, esa definición que usted está, lo que está dando es más como una definición conceptual, pero ya a la hora de hacer la optimización como tal no la estamos usando. Ah, sí, no, es para que lo que es chistoso y tiene toda la razón definir el A, porque uno podría decir, es una proxy del stock de capital y ya está. Sí, señor. Y no hacer la definición con la integral y la cosa, que al final lo que es una suma de inversiones netas, que es como se define el capital.
Y aquí entonces mm, esos capitales individuales también se pueden ver como esos proxies de esas inversiones netas, digamos, a nivel de firma. A nivel de firma, sí, señor. Y por eso es así, lo puede determinar la firma. Acá lo interesante era, digamos, en un sentido más estricto, uno diría, yo no defino el stock de capital, sino defino el nivel de inversión. Pero sí, sería como, pues a nivel de firma, uno podría definir así el stock de capital agregado. Mm, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros, en lugar de tener, el, la función de, digamos, si no los pudiéramos computar, digamos, cuando no los podemos, llegamos a esta solución? ¿Cuál es la solución en el caso de que nosotros sí podamos hacer el proceso de computación entre, digamos, los niveles de capital? ¿Cómo nos quedaría la solución en el caso, digamos, de un planificador central? ¿Cuál es la diferencia del planificador central? El planificador central nos define la inversión a nivel de firma, es cierto, pero sí puede manipular en el proceso de optimización el capital agregado. O sea, define el nivel de firma, pero sí ve las consecuencias sobre el capital agregado. Y eso cambia, entonces, para no, digamos, repetir la sustanciación. Eso ustedes lo pueden, digamos, puede ser uno de los puntos del taller. Es relativamente fácil, de hecho, digamos, llegar a la expresión, pero se van a dar cuenta que se está solucionando la expresión. Es súper parecida, pero adivinen que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia de esa expresión? El alfa que no está multiplicando a L a la 1 menos alfa, ¿no? Claro, pero es grandísima esa diferencia. Alfa sea 0.5, crecería la mitad. Entonces, acá acá lo que nosotros tendríamos una diferencia en el crecimiento. Espera que se activó Siri solo. Tendríamos una diferencia en el crecimiento que dependería de ese alfa, que es la participación del capital en la producción. Pero entonces aquí, más que la expresión en sí, más que diferencia es el efecto de la externalidad, el efecto de incorporar la externalidad dentro del proceso de una elección óptima de capital afecta el crecimiento de largo plazo. Entonces, cuando se hace la solución centralizada, que ahí sí ya es más natural, ya ustedes están más familiarizados, no tienen que hacer el supuesto de que la firma solo optimiza su propio capital y no el capital agregado, que eso es un supuesto razonable, pero digamos que a veces es difícil de interiorizar. Después de todo este proceso, en el otro, ¿qué hice? Bueno, no. En el otro sí es un proceso más normal. En el otro sí lo que estamos, venga, deshago esto ya. El proceso sí es sume los capitales, o sea, compútelos, haga la derivada entre la acción. Entonces, el alfa nos va a determinar esas diferencias en crecimiento de lo que sería una economía en este modelo, una economía con planificador central y una economía descentralizada. Esto uno que le diría, sería como una justificación para los modelos o para las políticas de desarrollo productivo, que dirían, oiga, toca que el capital vaya más allá de lo que sería óptimo para las firmas. Deberían tratar de invertir más, a encontrar alguna manera en la que invirtieran un nivel más allá,
no por el efecto que tiene sobre los beneficios, sino por el efecto que tiene a nivel agregado sobre la producción. Entonces ese es como el contraste interesante entre esos dos modelos. Profe, pero entonces en ese sentido, la solución del planificador es mejor que la del mercado, pues en el sentido de que define una trayectoria del consumo pues más alta, un crecimiento del consumo más alto. Entonces, pues no sé qué tan cierto sea, pues diga un ejemplo, o sea, al inicio de la clase cuando usted comparaba la Unión Soviética contra Estados Unidos, sí, la Unión Soviética crecía, pero pues Estados Unidos iba mucho más rápido. Entonces, pues no sé. No, digamos, no me malentiendan, o sea, yo no estoy diciendo que las economías centralizadas eh, o que crecen más que las no centralizadas o algo por el estilo. No, y ahí, por ejemplo, le podría tener un contraejemplo. Entonces, China, ¿no? Tiene un nivel de centralización súper grande en la forma como produce y de pronto sí podría ser el ejemplo concreto más que la Unión Soviética. Eh, pero, pero no que eso sea, o sea, es que hay un efecto que se puede reconocer en el que el nivel de capital agregado puede ir más allá de lo que sería solamente a través del ejercicio de las firmas individuales. Pero esto existe por cómo se crea esta externalidad en la función de producción. Uno lo que podría argumentar es, oiga, este no es el modelo, a lo que lo que yo les decía en otro caso, es decir, oiga, no, pero es que la Unión Soviética luego, después de que sí crece unos años, después hay muchos problemas de coordinación de la actividad económica. Tal vez si la palabra no sé si sea la correcta, mucha burocracia, muchos casi que no, los agentes no podían tomar decisiones, no podían encontrar beneficios en sus decisiones de inversión y eso generaba otro tipo de problemas importantes. O sea, no es para decirles que una economía, de hecho, eso como que iría en contra tal vez de cómo son o de ciertos principios, pero sobre todo mmm, lo que se trata de transmitir dentro del modelo, que hay como un papel del Estado para corregir una externalidad y que la corrección de esa externalidad podría tener un impacto significativo en el crecimiento económico. Profe, una pregunta. Uh-huh. ¿Pasa algo con este modelo si, por ejemplo, los individuos son heterogéneos, están ubicados en sitios diferentes o demás? Es que yo había leído un trabajo sobre barro y pasaba que la solución del mercado era más eficiente que la del planificador si había más de un individuo. Aquí es lo contrario, se asumen muchas firmas y la solución se vuelve más eficiente en la del planificador. Acá aumentando. De hecho, si nosotros tuviéramos una sola firma, ahí ya podría volver. De hecho, tuviéramos poquitas firmas, una, dos o tres, ya uno podría ver el efecto que tienen sus inversiones entre el stock de capital agregado e iría corrigiendo parcialmente esa externalidad. Profe, Profe, una en ese, pregunta. y también una, ahí, profe, en ese orden de ideas con esto del desbordamiento del conocimiento, se tomaría como supuesto, pues que el conocimiento agregado es un bien público y por eso los factores geográficos, culturales, la ubicación, etcétera, no afectan el modelo. El modelo no los contempla en este momento. Entonces, claro, si uno ya, que esos son ya modelos no tan macro, ya más modelos sectoriales, pero eso podría ser un análisis interesante y es cómo la ubicación afecta los niveles de producción. Digamos, uno podría a partir del modelo deducir otras cosas, pero en principio el modelo no se encarga de explicar el tema. Profe, entonces ya el hecho de que hayan Bueno, externalidades agregadas, eso implica que pues es
argumento a favor de las políticas que impulsen las industrias, y eso también se podría ver pues en la época de sustitución por importaciones y lo que se hacía acá en Latinoamérica con las ideas eh, de la CEPAL y eso. Uno podría tratar de, uno podría tratar de justificar esas medidas a través de modelos de esta naturaleza, eso es cierto. Sí, ya viene otra pregunta esencial y es, oiga, ¿este modelo sí funciona? ¿Este modelo sí es la razón por la cual una economía crece más que otra, por ese efecto externo? Porque otra cosa que uno podría decir es, este modelo no es tan propicio, se apalanca en la estabilidad entre el capital y el trabajo, perdón, entre el capital y el producto, y a partir de ahí se construye todo el tema, pero puede que de pronto este no sea el modelo de referencia que uno quiera tener en la cabeza, o de pronto sirve para ciertos puntos, por lo que yo les decía, ciertos periodos de tiempo, ciertas condiciones históricas, este modelo uno podría eventualmente utilizarlo para explicar unos fenómenos muy puntuales. De pronto no es, no hemos explorado el que sigue el siguiente clase, que ahora sí, el de capital humano. Tiene una historia súper interesante también, que puede ser que también cuando países que crecen mucho, que vienen acompañados, digamos, de reformas también importantes al sistema de educación, al nivel de capacitación de los trabajadores. Entonces, porque acá es lo interesante que algunos dicen, oiga, esto hasta puede ser una mezcla de muchas cosas, ¿no? Porque todos los que estudian, a veces el caso de Corea del Sur, que es pues súper ya, de verdad en tiempo pueden leerlo y estudiarlo, eso es súper interesante, porque eso sí es como un milagro económico por el periodo de tiempo, por el tamaño, el crecimiento y todo lo demás. Entonces, como que tal vez, no sé si de manera imprecisa, a veces lo que como economistas solemos hacer es cogemos solamente una parte de esa historia. Entonces cogemos esa parte de esa historia y decimos que ese fue el elemento central por el cual Corea del Sur creció todo esto. Entonces, por ejemplo, uno podría decir la meritocracia en el sector público. Ustedes saben que Corea es como uno de los países que tiene un sistema meritocrático en la forma como se otorgan los puestos públicos, el sistema tal vez de los más antiguos que existen en el mundo. Tienen como, no recuerdo el dato, pero casi como un milenio. O sea, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, la forma como la gente llegaba a los cargos digamos, de poder en el sistema, en el sector público, era a través de un esquema meritocrático. Y eso es súper interesante. Entonces, eh, eh, la, los perfiles, digamos, de los que ocupan esos puestos grandes, usted ve las hojas de vida, de 1000 años de experiencia en el mismo sector, muchos años de educación en ese sector, muchísimas, digamos que bastante, digamos, una carrera hecha en la misma institución. Entonces, una persona que arranca desde muy, 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 muy temprana edad después de graduarse a trabajar en esa institución y después de 35 años haciendo carrera, pasando por muchos puestos, conociendo de todas las dimensiones, asciende y logra el puesto de responsabilidad. Entonces uno diría, y de pronto no es eso, de pronto no es un esquema meritocrático en la forma como se asignan los puestos de mayor responsabilidad, pero luego uno se pregunta, pero el sistema viene desde hace mucho tiempo, entonces, ¿qué ha pasado? Eso de pronto fue una cosa que termina de consolidar el crecimiento, entonces que se hacen políticas públicas de mejor, porque las personas de responsabilidad ya conocen todo, cómo la institución desde muchas dimensiones. Otros dirían en el caso de la educación, digamos cosas como la inserción de las mujeres en el mercado laboral en Corea, que se da de una manera muy interesante, y que esa inserción en el mercado laboral de muchísimas mujeres permite
que la calidad de vida de los hijos y de las hijas sea muchísimo mejor, tengan mejor educación, tengan también otra visión aspiracional de lo que es el mundo y terminen creando un efecto muy interesante sobre la economía. Y así, entonces, otros dirán, no, es que fue la tasa de cambio real, que es que Corea tenía sí desarrolló entonces, como esta historia. Entonces tenía la forma, digamos, de hecho, de Corea del Sur, yo no quisiera aplicar esta historia, entonces diría, lo que tiene son grandes centros de producción. En realidad no es Corea no es que se destaque por tener o que se haya destacado en el pasado por tener muchas firmas trabajando en competencia perfecta, sino por el contrario, son grandes firmas. Samsung hay una de tecnología, KT, todas esas que tienen que tienen los tres, cuando ustedes ven como, o sea, dicen es que fueron firmas grandes que productivas, ahí donde la gente y ese menor número de firmas apoyados por el Estado, además que les subsidiaba el tema de las inversiones, que les favorecía que tuvieran mayor nivel de capital, y probablemente corregían este problema, corregían un problema de nivel subóptimo de capital. Otros le dirían, no, es un tema cultural, y entonces se contaría esa historia. Entonces, como que también ahí es cierto que ahí es un problema y escogen como una historia que en efecto es de éxito, una historia que en efecto es sorprendente en cuanto a lo que ha sido sus tasas de crecimiento, pero pues entonces también hay unos que son más, no sé si la palabra sea reduccionistas, y dicen, es que es una mezcla de cosas. Entonces era la mezcla perfecta, y puede que sea eso, tenían una mezcla que hace que en efecto crezca en esa magnitud. Entonces, pues ahí les dejo como para que lo vayan revisando. Este es como un modelo más que podemos incorporar al conjunto de modelos que nosotros estamos analizando, que cuenta una historia de por qué puede un país crecer más que otro, lograr Profe, solucionar este problema. Señor. dos preguntas. Es que yo había visto en los de Aprender Haciendo, que era el de Arrow y el de Lucas. Eh, Este sería el de Arrow porque según también había leído, el de Lucas tenía en cuenta que era una economía abierta y por ende que se aprendía haciendo en una economía global y que eso podía explicar por qué unos países con características similares, creo que era como Corea y Filipinas, había crecido más que otro. Uh-huh. ¿Cómo se podría incluir eso acá, como lo estamos viendo? Que porque Corea había crecido más que Filipinas. No entendí. No, No entendí. Uh-huh. pues el punto es que, según entiendo, el modelo de aprender haciendo, está el modelo de Arrow y el modelo de Lucas, pero el modelo de Lucas, según había leído, es para una economía abierta y pues es el hecho de que se aprende haciendo a nivel mundial, es decir, interactuando con otros países, con firmas de todo el mundo. Entonces, no entiendo cómo en esta explicación que hemos hecho se incluiría esa parte del comercio internacional. Esa historia es bien interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que al igual que en el modelo de Romer que nosotros vimos, en el modelo de Romer toca colocar lo que llamaríamos como un universo relevante o el marco de referencia relevante para el país. Si uno coloca como marco de referencia a todo el mundo, entonces la explicación de por qué un país crece más que otro no podría ser el tamaño del mercado, porque como el marco de referencia es todo el mundo, pues sería el mercado global y para todos el mercado global sería el mismo. Entonces ya es lo que empezaría o lo que entraría a explicar esas diferencias sería otro tipo de elementos como la capacidad de absorción de las nuevas ideas, en el caso de Romer. Y es decir, listo, todos tenemos un marco relevante de ideas, que es todo el mundo,
pero el problema no es la generación de ideas para muchos países. Digamos, para los países más desarrollados sí puede ser la generación de ideas, dado que ya están en la frontera del conocimiento, pero para muchos países emergentes y en vías de desarrollo, ese no sería la restricción principal, sino cómo se adaptan esas ideas y cómo se involucran en los procesos productivos locales. Entonces, hay una restricción ahí y es ese ritmo de absorción de las ideas, que ese no lo teníamos en el modelo de Romer. Acá puede pasar algo parecido, y es el learning by doing y ese capital agregado que se está creando. Si nosotros lo vemos a nivel global, y decimos es que son las firmas globales, eso puede ser un tema relevante nuevamente para los que están en la frontera del conocimiento. Probablemente para los que son economías emergentes, economías más pequeñas, toca incluir otra restricción, porque si no el resultado será es que todos seríamos iguales de ricos, y es un resultado, digamos, que los hechos no ampararían. Entonces ahí el caso lo que toca colocar es nuevas restricciones, nuevas historias de por qué entonces si hay un mercado global relevante, y ahí sí los aranceles, la poca integración global, la posibilidad de que el país sea cerrado, no permita la inversión de firmas, dice, oiga, eso lo que hace es que ese conocimiento de las otras firmas no se trasladen al país y las personas que están en ese país pues no puedan aprender esas nuevas cosas. Entonces no hay forma de que migren, y entonces ahí uno arrancaría con el caso y es Corea del Norte como el otro extremo, y es completamente cerrado, con problemas de hambruna y todo lo demás. Y dice, mira, es un país que no está integrado a la economía global. Entonces esos nuevos métodos de producción solamente entran de manera muy precisa, a través, digamos, de la poca interacción que tienen con algunos países adicionales. Y entonces ahí empezaría otra historia que no se podría contar. Eh, el caso de Corea del Norte es interesante por el contraste con Corea del Sur. Y entonces ahí es donde vienen también, o sea, como que los economistas somos buenos contando historias. Entonces ahí es decir, oiga, y si el tema, por ejemplo, de la meritocracia, pues también venía en lo que uno llamaría en todo Corea, también desde hace muchos años. Entonces, bueno, pues había mucha meritocracia, pero después de que se separan, hay algo que hace que uno sí crezca y el otro no. Y entonces, a la luz del modelo que usted dice, digamos, de ese de Lucas, diría, oiga, no, es que mira, el sur sí está integrado globalmente, tiene un mayor nivel de integración, un mayor comercio, todo. Entonces eso permite que haya y que se acerque rápidamente a la frontera del conocimiento. En el caso de Corea del Norte, de pronto no. Ese podría ser una historia para poder explicar algunas de esas diferencias. Bueno, ya. Profe, espere, una pregunta aquí, Señor. retomando rápido el tema de China. Digamos, esta solución que se encuentra, esta solución de qué, del planificador central, ¿se podría asociar, por ejemplo, al tipo de producción que uno lo podría asociar con China o no tanto? Yo creo que, por eso les digo, en algunas dimensiones uno podría creer que sí, porque ahí lo que hay son incentivos fuertes a la creación de capital, la tasa de inversión en China es súper altísima, y lo que uno diría de pronto hasta va un poco más allá de lo que sería rentable para las firmas, pero pues eso no se hace, eso no es tan fácil de hacer, eso requiere que haya un conjunto de medidas que permitan que ese nivel de capital sea así de grande. Las tasas de inversión son altísimas, las tasas de consumo no son tan grandes. Otros dirían, no es por eso es por la cultura de la gente que vive en China, que son más ahorradores. Entonces esas tasas de ahorro grande les permite una mayor inversión. Eso sí ya, eso es lo que, digamos, serían los siguientes pasos que uno entraría a analizar. Pero de ahí como lo interesante de este modelo. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. Seguimos con otra, puede ser, creo que la clase de capital humano la que sigue. Tengo entendido que van a extender 2 semanas el calendario. Igual ya con esa extensión creo que estamos bien en los tiempos, alcanzamos a ver todo el contenido del curso y tener suficiente tiempo para las exposiciones. No creo que no lo han confirmado de manera oficial, pero por ahí lo vi como en un correo, entonces ahí por ese lado yo creo que estamos bien también. Bueno, entonces que les rinda mucho todos estos días. Gracias, profe. Chao.
Gracias. Gracias.